Vamos a empezar en esta hora a orar al Señor. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, este lugar, tu casa, oh Dios, en donde venimos, Señor, con gozo, venimos, Señor, con expectativa cada semana, porque venimos, Señor, al lugar que tú has escogido, ese lugar santo. Te damos gracias, Señor, porque no podemos ni siquiera a veces entender la grandeza de tu amor, de tu bondad, de tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Todo es grande, Señor, en tu palabra. Todo es, Señor, maravilloso. Y queremos en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos hable, nos revele tu palabra, Señor, y que nuestro Señor Jesucristo sea manifestado en nosotros, sea revelado. Tu Espíritu Santo, Señor, te damos gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que quede en nuestro corazón tu palabra grabada en nuestra mente. Que podamos, Señor, caminar recordando, meditando, Señor, en tu palabra. Cada día, Señor, y nos añadas aún más. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo 32 dice así la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. A veces nosotros leemos la palabra de Dios, pero al menos los salmos se leen muchas veces por leer. Y uno dice, bueno, qué lindo, ¿no? Pero las profundidades a donde nos puede llevar los salmos es grande. Y este salmo, que muchas veces bueno, yo lo he utilizado bastante en saber que eh, los huesos padecen cuando uno no guarda en su corazón pecado, guarda resentimiento, todo lo que puede ser. Pero hay algo más que nosotros podemos ver en este salmo. Bienaventurado quiere decir bendecido, pero de una forma fuerte, ¿no? Nosotros podemos decir, y decimos todo el tiempo, ¿no? Bendiciones, bendecido, Dios te bendiga, muchas cosas, pero
acá está hablando exclusivamente de algo. Bienaventurado. Quiere decir, eres muy bendecido, pero ¿a quién? ¿Quién? Dice a la persona que ha sido perdonada y cubierto su pecado. Lo que solamente Dios lo hace. O sea, es tan bendecido, tan bendecida la persona que reconoce su pecado. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Y acá nosotros podemos ver algo tan grande que es el perdón, que a veces nosotros estamos tan acostumbrados a decir, perdóname Señor, ¿no? Perdóname, y con eso estamos tranquilos. Pero nosotros no nos hemos puesto casi a meditar que cómo el perdón viene de Dios tan grande, cómo Dios es tan fiel para perdonar. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, si nosotros vemos que uno es bendecido por Dios porque uno ha confesado y ha pedido perdón, nosotros, eso nos ayudaría a no pecar, de saber que bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuánto podremos saber y darnos cuenta, ¿no? Cuando no hay el reconocimiento, cuando cómo es nuestra vida? Nosotros mismos podemos saber, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado eso? Y es como que esta palabra nos confronta y nos hace ver qué importante es estar bien con Dios. Y a veces no nos damos cuenta cuando las cosas nos va mal, nos sale mal. A veces comenzamos a esforzarnos porque salgan bien a nuestra fuerza, pero como cristianos nosotros tenemos que examinar y arrancar las cosas que están llevándonos a eso. Porque claramente está acá una bendición a quien Jehová no culpa de iniquidad, no culpa de pecado, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras que uno guarda eso y no lo dice, y uno se queda con las cosas así escondidas, mejor dicho, dice que los huesos se envejecen. Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque, dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se agravó. Y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Acá está bien claro que cuando uno está mal con Dios, está cometiendo pecado, se te cierran las puertas. Todo, dice, todo se vuelven sequedades. Y luego dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Está bien claro. Por eso digo, a veces nosotros leemos, pero no lo estamos examinando. Cuán maravilloso es Dios y qué mal es cuando nosotros hacemos o callamos y seguimos con eso, ¿no? Dentro. Casi es la vida de un ser humano, un creyente, ¿no? Mi pecado
declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Acá nos está diciendo, hazlo porque mientras hay tiempo, ¿no? Hay un pasaje que dice, ¿no? También. Y dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Solamente Dios es el que perdona, solamente es Dios quien da paz y esa liberación de sentirse uno libre, ¿no? Cuando como que una carga habría sido quitada. Luego, a mí me gustan mucho los salmos porque viene una respuesta. En varios salmos viene la respuesta de Dios, ahí mismo. Y como acá lo está diciendo, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino. Esa es la respuesta de Dios. En que debes andar sobre ti, fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Consígueme papel. Podemos ver la misericordia de Dios. El único fiel y justo para perdonar. Y sentirse perdonado es sentirse libre, porque eso lo dice acá. Y nosotros hemos experimentado, ¿verdad? Cuando uno confiesa su pecado, es como que un peso grande hubiese salido de uno. ¿No? Sí, están acá porque parece que todos están santitos, nadie pasó por esa experiencia. Yo sí, yo sí. ¿No? Y el Salmo lo dice exactamente. Como cuando nosotros podemos entender pasaje por pasaje lo que dice la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a entender la grandeza de Dios. Vamos a entender cómo Dios perdona. Y por eso les decía, no es un peso que sale porque es tan grande de saber que Dios nos perdona y todo es espiritual, la conexión espiritual que tenemos tan grande que nosotros podemos saber que el perdón está porque tú quedas libre y quedas tranquilo. Cuando uno no lo acepta, no lo recibe, entonces ahí sí sigue tu carga, pero acá si uno es obediente en todo lo que dice la palabra de Dios y lo dice, ¿no? Entonces quien sigue con su carga está diciendo, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, la palabra, los salmos y muchas partes de la escritura nos enseñan y nos guían, pero sobre todo lo que yo quiero transmitir es la admiración que tengo para Dios, cómo Él perdona y cómo te saca la carga. Eso es lo maravilloso de Dios.
y lo que nosotros debemos de recibir la palabra de Dios, ¿no? Y ser obedientes cuando nosotros tenemos que vivir en eso y vamos viviendo en eso, ¿no? De reconocer. Pero a veces nosotros solamente vemos los pecados como que son fuertes, no cosas graves, no, que podemos ver o que se compromete más allá de una mentira, de un chisme, de un rechazo de una cosa como, ah, ¿cómo se llama? Cuando uno habla, eh, cuando uno habla de otra persona, ¿ah? Calumnia, o si no, no solamente hablar, calumnia es de hablar cosas que no son, pero chisme, ¿no? Chisme y otra cosa que quería decir, que comúnmente a veces uno lo comete y uno se queda tranquilo, entonces no tenemos que quedarnos tranquilos, nosotros tenemos que entender que todo esto que está diciendo acá está yendo contra nosotros si es que nosotros no reconocemos, ¿no? Y a veces uno tiene algo contra alguien, a veces uno tiene un enojo contra alguien por alguna situación y a veces pequeñas, a veces grandes, pero uno tiene que reconocer que no debe ser así. Uno tiene que reconocer si yo no te, y la palabra de Dios lo dice fuerte, ¿no? Porque a veces nosotros pecado ya vemos algo, cosas mayores, pero no. Hay cosas, por ejemplo, que dice la palabra de Dios, si tú rechazas a tu hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Es como qué. ¿Ah? ¿Como qué dice? Dice, si no amas a tu hermano. Entonces, eso, por ejemplo, nosotros a veces no nos damos cuenta que el Señor nos ha dicho de amarnos, ¿verdad? Y a veces nosotros, entre nosotros mismos, a veces hay situaciones que de rechazo, de enojo, de, y que Él se guarda y se camina. Nosotros tenemos que entender que todo eso tiene que salir para que nosotros vivamos una vida de paz y de bendición, que como está diciendo acá la palabra de Dios, sobre todo es saber que puede secarse se puede haber sequía en nuestra vida. Y no solo sequía pues en uno, ¿no? Como está hablando de los huesos, sino puede haber en el trabajo, en el dinero, se puede ir rápido el dinero y uno no se da cuenta en qué se fue. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que saber y examinar por qué me va sucediendo esto o aquello. Examinar nuestro interior, examinar qué cosa estamos sintiendo. Eso es lo que tenemos que entenderlo, ¿no? Y a veces hay situaciones, y yo voy a hablar lo que somos, pues, como seres humanos, ¿no? A veces uno pregunta, ¿no? ¿Y qué tienes o qué te está pasando? Nada, bien. Más resentido si está bien. Eso pasa. Eso no tiene que ser, porque si no va a haber sequía en nuestras vidas. Y muchas veces lo hacemos, ¿no? Hay rechazo, pero uno está bien. O sea, no podemos operar en hipocresía, no podemos operar en las cosas que no le agradan a Dios. Y esas cosas pequeñas, que parecen pequeñas, son las que malogran nuestra vida, malogran nuestros huesos, como dice acá la palabra. Tenemos que nosotros cada día vivir obedientes a Dios y pidiéndole al Señor que nos ayude a caminar en rectitud, que nos ayude
el pedirle al Espíritu Santo que nos corrija siempre, ¿no? A mí me gusta orar de esa manera, ¿no? Señor, corrígeme, confróntame, eh, no me dejes caminar así. Tenemos que vivir así para agradar a Dios y, y tu vida va a cambiar, tu provisión va a cambiar, tu provisión se va a multiplicar, y es verdad. Lo está diciendo acá la palabra de Dios y es verdad. Y vivamos siempre de esa manera. No dejemos que nuestra carne reaccione contra las enseñanzas de nuestro Dios. Amén. Dios es grande. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos guía. En toda tu palabra podemos encontrar, oh Dios, la guianza que tú nos das a no pecar, a caminar en rectitud. Y tú estás, Señor, con tu bendición, Señor, detrás. Con tu bendición, Señor, esperando que seamos, Señor, obedientes, que seamos hijos, que caminando, Señor, dirigidos por ti. Podemos encontrar en tu palabra, Señor, un camino recto, un camino de bendición. Y te damos gracias, oh Dios, y corrígenos, Señor. Que tu Espíritu Santo no nos deje caminar, Señor, de la manera que no te agrada, sino, Señor, como dice tu palabra, los dirigidos por tu Espíritu, Señor, somos llamados hijos de Dios y queremos ser, Señor, llamados por ti, hijos de Dios. Te damos gracias, Señor. Y en esta noche también, Padre, te pedimos por tantas personas que se han apartado de ti, Señor. Cuántas personas que por no entender la palabra, por no sujetarse, por tantas cosas se apartaron de ti, Señor. Te pido que tú extiendas tu mano, Señor, poderosa, y vuelvan a ti. Porque podemos encontrar en tu palabra, Señor, que tú estás esperando que todo hijo que un día estuvo, Señor, hasta sirviéndose, te vuelva. Y te pedimos, oh Dios, que regresen a ti, Señor. Que no se queden, Señor, en medio camino, porque tu palabra dice que te busquemos mientras pueda ser hallado. Y oramos para que todas esas personas vuelvan a ti, Señor. Y Padre, también te pedimos en esta noche por todas las personas que sufren, por todas las personas, oh Dios, que están pasando enfermedad, por tantas personas que tenemos anotadas. Y te pedimos, Padre, que extiendas tu mano, Señor, y oramos por esas niñas, Señor, que están sufriendo enfermedad, por esas niñas que están sufriendo leucemia. Oh Dios, ten misericordia, Padre, y haya sanidad y puedan conocerte que tú eres el sanador. Y oramos, Señor, por todas esas personas que están sufriendo cáncer, que están sufriendo enfermedades. Tu mano poderosa extiende, oh Dios, de misericordia y sean sanas. Oramos, Señor, por tantas personas que están sometidas al vicio, al alcohol, a las drogas. Extiende tu mano, Señor, de misericordia y se acerquen a ti, Señor. Oh Dios, tú eres bueno, misericordioso, grande. Y no dejaremos de orar, Señor, por tantas personas que conocemos y que personas que no conocemos, Señor, y que tu Espíritu Santo dé convencimiento de pecado y pongan sus ojos en ti, Señor, porque solo en ti encontramos, Señor, la solución. Encontramos la libertad, el perdón, la sanidad. Te damos gracias, Padre,
Y Señor, te pedimos también por nuestros jóvenes, que tú los guardes, Señor, en todo lugar. Por nuestros niños, Señor, que tú los guardes en los colegios y donde estén de tantos argumentos y teorías fuera de tu palabra, oh Dios. Guárdalos, Señor. Que puedan, Señor, grabar en sus mentes y sus corazones tu palabra. Y, y, y guiados, Señor, por tu palabra, no se tuerzan ni a izquierda ni a derecha, Señor. Te pedimos, Padre, guárdalo, Señor, en estos tiempos tan difíciles, en donde podemos ver, Señor, cosas extrañas, tanto pecado, que el mundo está cambiando tanto, que podemos verlo como que todo se pone al revés. Pero, Señor, ayúdanos a ser firmes, Señor, y a guiar a nuestros hijos, nietos y toda nuestra descendencia, para que sea una descendencia bendita. Gracias te damos, Padre, y te damos la gloria solo a ti, Señor, por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.